Veamos cómo se puede calcular campo eléctrico. Ya saben cuánto es el campo eléctrico que genera una carga puntual. Pero hay distribuciones de cargas. Entonces podemos ver cómo las distribuciones de carga aportan con campos sobre diferentes puntos. Vamos a calcular. Mmm, Bien, ustedes saben que si tienen una carga positiva, esta carga positiva sobre un punto P va a aportar con un campo eléctrico que apunta radial hacia afuera y su magnitud, la dirección ya la saben, ¿no? Como es radial, pum, hacia afuera, y la magnitud ya sacamos que es KQ entre R al cuadrado. Perfecto, donde esto de aquí es Q. Pero veamos, por ejemplo, en el caso en el que tenemos algo así. Una varilla con cargas positivas y queremos calcular el campo sobre un punto P. Este punto P, medido desde la varilla, se encuentra a una distancia X. Sí, y este aquí tiene una longitud L. ¿Cuánto es el campo sobre el punto P? Bien, lo que procede es lo siguiente. Tenemos que calcular cuánto es el campo generado por un diferencial de este alambre y con eso podemos calcular cuánto es el campo total sobre el punto P, sumando lo que aporta cada diferencial. En español todo lo que acabo de decir. Voy a primero medir cuánto aporta un diferencial. Un pedacito, pum, sobre el punto P. Y de allí sumo lo que aportan todos los diferenciales. Este pedacito de aquí va a aportar sobre nuestro punto P una cantidad de campo diferencial así. Un diferencial de campo eléctrico porque este de aquí tiene un diferencial de carga. Sí, ¿verdad? O sea que si yo cojo la expresión que está arriba, diferenciando, me queda que el diferencial de campo va a ser igual a K de Q sobre R cuadrado. La distancia que separa a este par, ¿cuál es? Esta que está aquí. Este de aquí sería R. ¿Y cuánto sale R? Bien, esta distancia R es esta base que está aquí, X, y esta altura que está acá, vamos a llamarla Y. Entonces, ¿qué voy a hacer yo por conveniencia? Voy a coger un sistema de referencia así, que desde el centro de nuestra varilla para arriba tenemos Y y para la derecha es X. Muy bien, entonces todo lo que esté para abajo sería menos Y, ¿verdad? Perfecto. Ahora, si se percatan y yo cojo un punto simétrico, o sea, a una misma distancia Y hacia abajo, este diferencial de aquí va a aportar con un diferencial de campo en esta dirección. Así. Entonces, pueden notar que las componentes verticales de campo se van a cancelar entre ellas, porque son puntos simétricos. Por si acaso, la barra tiene una distribución uniforme de cargas, o sea que todos los diferenciales tienen la misma cantidad de carga, y como está a una misma distancia Y,
vamos a tener que los dos diferenciales están a la misma distancia con respecto al punto P. El campo eléctrico generado por cada uno de ellos va a ser el mismo. Las componentes en Y se cancelan, dándome como resultado únicamente un campo a lo largo del eje X. ¿Sí? Entonces, no vale la pena calcular lo que está en Y, sino solamente lo que está en X, porque ese va a ser el campo resultante. Entonces, el campo en X va a ser igual a, si este de aquí es mi ángulo teta, este ángulo teta se ve reflejado justo aquí. ¿Sí? Este sería el mismo ángulo teta y esto de acá sería teta. Entonces, el campo en X sería el lado adyacente. Es decir, que el campo en X va a ser el campo eléctrico por el coseno del ángulo. Entonces, mi diferencial de campo en Y va a ser igual a K por dQ entre R cuadrado por el coseno de teta. Es en X, ¿no? Aquí va X. Perfecto. Y yo puedo notar que el coseno de teta, ¿cuánto va a ser? Sacando este triángulo de color azul, que está aquí, esto equivale a Y, esto vale X, pilas, este triángulo que está aquí. Aquí está teta, esto es R. Yo puedo notar que el coseno de teta es igual a ¿qué cosa? Al lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, esto aquí va a ser K por dQ entre R al cuadrado por X entre R. Entonces, la magnitud del campo eléctrico en X que me aporta un diferencial va a ser Kx por dQ sobre R al cubo. Muy bien, ahora, R va a ir cambiando, ¿verdad? Cuando yo esté justo aquí en medio, R vale justo X. La distancia desde el diferencial hacia el punto P va a ser X. Y a medida que voy subiendo, Y va aumentando y R también va aumentando. Entonces R es una variable. ¿Y por qué R es variable? Porque Y es variable. X es constante. Entonces, vamos a escribir esto de esta manera. Esto sería Kx por dQ. R, ¿cuánto vale? La raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado, Pitagorazo. Esto elevado al cubo. Mi variable independiente es Y. Y es el que va a ir variando. Entonces, mi integral tendría que ser con respecto a Y. Pero tengo mi variable independiente en el numerador a la Q, como variable independiente a la Q. Entonces, debería yo poder lograr expresar a mi Q en función de Y. ¿Cómo logro hacer esto? Bien, yo tengo que mi alambre es así. Y mi diferencial del alambre es así. Y apunta hacia arriba. Y esto de aquí sería un diferencial de mi alambre, un DL. Si ven que el DL es vertical y Y es vertical, entonces yo puedo decir que mi DL lo puedo escribir como un DY. Es lo mismo. Y como es una línea de carga, entonces la densidad lineal de carga es igual a la cantidad de carga por un diferencial de longitud. Y como la carga está distribuida de manera uniforme, yo puedo decir que Q es igual, que la densidad lineal de carga es igual a Q entre L. ¿Por qué? Si yo cojo todo este alambrezote y esto tiene 5 coulombs de carga y este de aquí tiene una longitud de 5 metros, yo puedo decir, ya puedo decir, la densidad es igual a 5 coulombs sobre 5 metros, esto me queda 1 coulomb por metro, ¿sí? Entonces, si yo cojo 1 metro, yo tengo 1 coulomb. ¿Sí ven? Entonces, como es uniforme, yo puedo escribir a la densidad lineal de carga como la cantidad de carga sobre la longitud. Ahora, tengo que mi diferencial de carga va a ser igual entonces a la carga sobre la longitud por dy. Vacancísimo. Ahora sí, tengo que el diferencial de campo en X va a ser igual a K por X por Q
por dq, ¿cuánto vale dq? Q entre L por x al cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios por dy. Y ahora sí, esto es el campo que me aporta un diferencial. Y ahora sí puedo sumar lo que me aportan todos los diferenciales. ¿Cómo sumo en una distribución continua? Con una integral. Desde 0 hasta e. ¿Y desde dónde hasta dónde tengo que sumar acá? ¿Por qué pongo desde 0 hasta e? Desde que el campo vale 0, ¿sí? Hasta que vale e, el campo máximo. ¿Sí? Y de allí, acá, ¿cómo sería? Bien, tengo que sumar desde acá abajo, de mi varilla, hasta la parte de arriba de la varilla. Yo tomé el sistema de referencia que les dije. Desde aquí el centro para la derecha es x y desde el centro para arriba es y. Entonces, desde el centro para arriba, ¿cuánto me voy a desplazar en y? Me voy a desplazar hasta L medios. Y desde el centro para abajo sería desde menos L medios. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a ¿qué cosa? Tenemos K, X, Q entre L y resolvemos esta integral y evaluamos en los puntos que están allí y vamos a obtener la solución. Entonces, yo voy a ponerla porque no quiero hacer la integral. ¿Cuánto sería? Déjenme buscarla por aquí en el libro. Tiene que estar la respuesta. Aquí está. Les queda que el campo es K. No, esa es la diferencial. Ya, es KQ sobre x raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. Ya, déjenme ver cómo define a allá, donde a es igual a L medios. Ya está. Ese es el campo. Sabemos que es un vector. Si son cargas positivas, entonces esto apuntaría hacia la derecha. Y ese es el campo eléctrico que aporta un alambre recto sobre un punto P que se encuentra justo en medio. Si no se encontrara en medio, entonces vamos a tener un campo eléctrico en X y un campo eléctrico en Y. Bien. Hasta el momento vamos hasta ahí. Ahora ya podemos resolver otro ejercicio de la tarea. Otros más. Déjenme ver cuál podríamos. Podemos calcular, por ejemplo, este. El problema 1. Bien, antes de resolver el problema 1, vamos a tomar un recreo de 5 minutos ya para tomar agua y del baño. Ya volvemos. Bueno, dice, sobre el alambre rectilíneo AB de la figura se distribuye una carga de Q mayor que 0, o sea, carga positiva. Sobre el alambre circular CD y de radio R se reparte también uniformemente una carga de menos Q, de manera uniforme en pilas. Este último se encuentra en el plano YZ, con su centro en el origen, mientras que AB está en el eje X. Suponiendo que todas las distancias son iguales, si se dan cuenta, todo vale R. Calcule la intensidad del campo eléctrico que se produce en el origen debido al alambre recto. También en el literal B nos piden hallar lo que se produce por el círculo. Y de ahí nos piden hallar el total en el punto O. Muy bien, entonces vamos a calcular en cada uno de ellos y luego sumamos, ¿ya? Vamos a empezar con literal A. Bien, tengo
que nuestro alambre AB se encuentra a lo largo del eje X. Entonces voy a dibujar a mi eje X como una recta horizontal, así. Esto aquí es mi eje X. Y a lo largo del eje X tengo a mi origen en el centro de coordenadas, tengo al punto A y tengo al punto B. Vamos a dibujar el alambre de esta manera. Bien, este alambre tiene en toda su geometría una carga de más Q distribuida de manera uniforme, y vamos a ver cuánto es el campo que aporta sobre el punto O. Bien, el campo que apunta sobre el punto O, podemos sacar primero su dirección para de ahí ya no molestarnos en calcular eso, ¿no? Sino que ya calculamos solamente la magnitud. El campo eléctrico, como la carga es positiva, entonces va a apuntar hacia la izquierda, ¿verdad? Sí, hacia la izquierda. Pero como nosotros ya sabemos, esta distribución es una distribución continua de cargas. ¿A qué me refiero con una distribución continua? Si toman diferenciales, cada diferencial se encuentra uno al lado de otro, ¿verdad? Uno al lado de otro, uno al lado de otro. Una distribución discreta es cuando tienes una carga aquí, otra por acá, otra por acá, otra por acá, etc. Ya, eso es una distribución continua y eso es una distribución discreta. Entonces, cuando tenemos distribuciones continuas, lo que hacemos es tomar un diferencial de carga, ¿sí? Entonces tenemos aquí nuestro diferencial de carga y vamos a calcular cuánto campo aporta sobre nuestro punto O este diferencial de cargas. Entonces, para seguir el mismo sistema de referencia que me está dando el ejercicio, si ven, estoy poniendo el origen aquí, ¿sí? Y el eje X hacia la derecha. Perfecto. Entonces, todo lo que yo mida desde el origen hacia la derecha es X. Esto quiere decir que mi punto, mi diferencial de carga está colocado en una posición igual a X. Está aquí, a una distancia X del punto O. Bien, por ese lado, tengo que de aquí hasta acá, la distancia es R, y desde A hasta B, también la distancia vale R. Perfecto. Ahora, aplicando la definición, el diferencial de campo eléctrico que aportamos sobre ese punto va a ser K por el diferencial de carga que aporta entre la distancia entre el punto del que aporto campo y la fuente de campo, que es el diferencial, ¿no? ¿Cuánta es la distancia desde el diferencial hasta el origen? Sí, ok, que es la distancia X, ¿verdad? Entonces, esto de aquí sería X al cuadrado. Esa es la magnitud del campo eléctrico aportado por ese diferencial sobre el origen, en O. La magnitud, la dirección ya sabemos que va a ser hacia la izquierda. Entonces tengo que... vemos que lo que va a ir variando es X, ¿no? Cuando quiera calcular cuánto es el campo que aporta un diferencial más a la izquierda, X cambia. Si uno más a la derecha, X cambia. Entonces, X va a ir cambiando. Pero mi integral está definida con respecto a un diferencial de Q. Entonces, puedo escribir este diferencial de Q con respecto a mi variable independiente, que es la X. Bien, entonces, ¿cómo lo logro? Tengo que toda la carga está distribuida a lo largo de todo mi alambre. Entonces, mi densidad lineal de carga va a ser igual a toda la carga distribuida entre R. Eso es porque es uniforme, pilas. Esto aquí va a ser igual a un diferencial de carga entre un diferencial de longitud. Si se dan cuenta, este diferencial de longitud es horizontal, como el eje X. Entonces, yo tengo que este man de aquí, un diferencial de longitud, lo puedo expresar como un dx. Entonces, mi diferencial de carga
va a ser igual a toda la carga distribuida a lo largo de toda la longitud del alambre, que es R, por un diferencial de X. Esto de aquí entonces sería el diferencial de campo eléctrico aportado en el punto O, va a ser K por Q entre R por dx entre x al cuadrado. Integrando desde que el campo es cero, ¿sí? Aquí en el punto A como no tienes nada de carga, no aporta nada de campo, hasta que vale el campo eléctrico E, desde el punto A, que sería cuando X vale R, hasta cuando X vale 2R. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a K, Q entre R, por menos 1 entre X, desde R hasta 2R. Esto me queda KQ entre R, 1 entre R, menos 1 entre 2R. Entonces, el campo eléctrico en el punto O aportado por el alambre recto va a ser vector 1 medio de KQ entre R cuadrado en dirección menos I. Sí, ¿ves? Si se fue chueco. Por ahí se fue. Ya, entonces ese es el campo que va a aportar nuestro alambre sobre el origen, el alambre recto. Vamos a poner que el campo en el origen por el alambre recto va a ser 1 medio de KQ R al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a calcular cuánto aporta nuestro círculo sobre el punto O. Tenemos nuestro círculo en el plano YZ. Entonces vamos a dibujar el plano YZ. Vamos a dibujar unas líneas rectas con este. Hola, hola. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Sí, sí, una pregunta. En el Cuéntame. ejercicio, en lo que hiciste, ¿verdad? Ahí tú coges Sí, el diferencial, el dq, y ahora es el dx, porque está en la misma dirección de que tú sí, tengo tomas el... que... Sí, la lambda es igual a un diferencial de carga sobre un diferencial de tu alambre, ¿no? Entonces, un diferencial de L. Este es tu alambre. Un diferencial de longitud de tu alambre es así. Este sería tu DL. Pero si ves que el DL está horizontal, entonces yo puedo decir que este DL es un DX, porque ambos son horizontales. Entonces te queda que este X sería DQ entre DX. Esto es igual a la carga entre toda la longitud que está aquí, que sería R, entre R. Sí, eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Bacán. Chévere. Ahora sí, vamos a dibujar en el plano YZ la espira. Bueno, la mitad de la espira. Este aquí es Y. Eso estaba viendo. Ah, no, este es Z. Y aquí tengo el Y. Y aquí está el origen. Bien, y aquí tengo mis cargas. Vamos a dibujar aquí mis cargas positivas, negativas. Entonces, zoom, vamos a tratar de que aquí sea concéntrico. Ya. Bien, entonces aquí tenemos en toda la geometría de este man distribuida una carga de menos Q. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ver cuánto aporta un diferencial y luego sumo. Sí. ¿Saben qué? Desde que yo entendí de que esto de que les acabo de mencionar, de que calculas primero un diferencial, calculas cuánto aporta un diferencial y luego sumas, se me hizo más fácil. Porque yo también al principio, no sé si varios de ustedes les ha pasado, yo veía cómo se resolvía y trataba de repetir lo mismo.
Sí, pero desde que entendí que puedo ver cuánto aporta un diferencial para luego poder sumar lo que aportan todos los diferenciales, se me hace más fácil. Sí, entonces voy a ver cuánto aporta un diferencial. Cojo aquí un diferencial de este alambre y como es una carga negativa, entonces el campo eléctrico sobre el punto O, ¿hacia dónde apunta? Este campo eléctrico apunta hacia la carga, hacia adentro de la carga. Sí, voy a decir que de aquí a acá hay un ángulo teta. De aquí a acá hay un ángulo teta. Sí, y ahora tengo que, si yo cojo un diferencial simétrico, siempre traten de buscar simetría. Si no hay, ya pues ya fue. Pero mientras haya, bacán. Un diferencial simétrico creo que sería algo más o menos por aquí. El campo apuntaría hacia acá. Bueno, ahí digamos que está simétrico, que no lo veo nada simétrico, pero ya pues, no me salió bien. A ver, déjenme ver. Otra probadita. Entonces, podemos apreciar que las componentes horizontales de campo se cancelan, dándome como resultado de que únicamente voy a tener un campo eléctrico en el eje Y apuntando hacia arriba. Entonces, no me voy a tomar la molestia de calcular el campo horizontal, sino que solamente el campo vertical. ¿Sí? Bueno, si su espira, por ejemplo, terminara en un punto aquí, hasta aquí llegara la espira, ahí sí ya tienen que tomarse la molestia de sumar X y Y, porque no hay puntos simétricos a estos de aquí para cancelar el campo. Entonces, pilas con eso. Bien, vamos a ver cuánto es el campo en Y que aporta este diferencial. Sí, tenemos que el campo en Y va a ser igual al campo eléctrico por el seno del ángulo. ¿Sí ven? Está del lado opuesto. Entonces tengo que, esto de aquí me queda, que un diferencial de campo en Y va a ser igual a un diferencial de campo eléctrico por el seno del ángulo. ¿Cuánto es el diferencial de campo que aporta nuestro diferencial de carga? Este diferencial de carga. Tenemos que ese campo diferencial va a ser K por dQ entre la distancia de aquí hasta el origen, desde nuestro diferencial hasta el origen, al cuadrado. Pero si se dan cuenta, esto es un círculo. Si nos desplazamos a lo largo de toda esta trayectoria circular, sí, a lo largo de todo este alambre, la distancia desde cualquier punto del alambre hacia el origen es la misma. Entonces, esta R va a ser constante y va a ser el radio de la espira. ¿Sí? Ahora, ¿qué procede? Tengo que este de aquí va a ser DEY igual a K por DQ entre R al cuadrado por el seno del ángulo. ¿Por qué lo pongo así? Bien, es porque, por ejemplo, a mí, en el lugar de ustedes, a mí se me hubiese ocurrido integrar directamente y que el DQ sea una Q, integrar todos los diferenciales. Pero el asunto es que ustedes van a irse desplazando desde aquí, desde θ igual a 0, hasta acá, θ igual a pi, ¿sí? En sentido antihorario. Y si se dan cuenta, a medida que se desplazan los diferenciales, se van desplazando angularmente. Entonces, θ es una variable. ¿Sí? Yo tendría que integrar con respecto a θ. Tengo que ser capaz de expresar a mi diferencial de carga en función de θ. Lambda es igual a la cantidad de carga por unidad de longitud. ¿Sí? Y esto aquí es dQ entre dL. Pero este es un círculo. Entonces, sabemos que un círculo es θ por el radio. El radio es constante. Entonces, si nosotros diferenciamos la longitud, esto va a ser R por un dθ. Entonces, este de aquí les queda Q entre. ¿Cuánto es la longitud de nuestro alambre? La longitud de este alambre es θ por R. El barrido angular es de pi radianes por R. Esto de aquí es igual a dQ entre dL
que va a ser R por d teta. Se va R, se va R. Entonces, el de Q va a ser igual a Q entre pi por d teta. Perfecto. Ahora sí, ya puedo integrar con respecto a teta. Porque tengo que el campo, el diferencial de campo en Y, va a ser K por el seno de teta entre R al cuadrado por dq, que vale Q entre pi por d teta. Pues sí, integro desde que el campo vale 0 hasta que alcance su valor máximo E, desde teta igual a 0 hasta que teta vale pi. Entonces, el campo eléctrico, que va a ser únicamente Y, va a ser K por Q entre pi R cuadrado por, integramos el seno, sería menos coseno, desde 0 a pi. Y esto de aquí me queda, puedo invertir los límites de integración, coseno de 0, 1, coseno de pi, menos 1, con ese otro menos te queda más, 1 más 1, 2. Entonces te queda acá Q sobre pi R cuadrado. Pues sí, y yo ya sé, por lo que analicé al principio, de que este campo va a apuntar hacia arriba, o sea, en dirección J. Entonces, el campo eléctrico aportado por este muchacho en el origen va a ser 2K Q entre pi R cuadrado J. Perfecto. Entonces ya tengo respondido el literal A y el literal B. Ahora, ¿cuánto es el campo total sobre el origen? C. El campo en el origen por principio de superposición va a ser el campo aportado por el alambre recto más el campo aportado por el alambre circular. Este de aquí sería un medio de K Q entre R al cuadrado en dirección menos I más 2 sobre pi K Q entre R cuadrado en dirección J. Entonces, este de aquí va a ser K Q R cuadrado por un medio negativo I más 2 pi J. Ya está, esa es la intensidad del campo eléctrico en el origen. Sí, no me piden hallar la magnitud ni nada de eso, sino que me piden hallar la intensidad del campo eléctrico en el origen, o sea, el campo eléctrico en el origen. Y ya, entonces no hace falta aplicar Pitágoras y todo eso, sino que eso es suficiente. El campo eléctrico es un vector y aquí está escrito de forma vectorial en componentes rectangulares. Si ustedes sacan la magnitud y el ángulo del campo eléctrico, estarían sacando en forma polar. No sería en K. Sí, muchas gracias, Milton. Vamos a borrar aquí los que dicen Y. K, Y. Aquí sería, caramba. Z, 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 Z. Ahí creo que está todo. Gracias, don Milton. Pues entonces ahí estaría resuelto este ejercicio. Eso sería todo. ¿Ya? Entonces, bien, de ahí también con el conocimiento que tenemos podemos resolver más ejercicios de la tarea. Como por ejemplo el ejercicio número... Tyron, Hola, disculpa una cuéntame. pregunta. Sí, dime. En este caso era una semicircunferencia, entonces los ejes eran iguales. Pero por ejemplo, si yo tendría un cuarto de la o sea, un cuarto de la circunferencia y Ajá. luego iría en línea recta, y ahí debería calcular lo que pasaría en un Cacho, cacho. diferencial En línea de... recta no entiendo a qué te refieres.
O sea, imagínate que va a un Redibujo. cuarto de la semicircunferencia. Ajá, gracias. Ya. Eso y luego baja del lado izquierdo, va recto. Bajo, así. Exacto, ahí. Pues sí. Entonces debería calcular de un lado Aquí quieres calcular. hacia, ajá, o sea, debería ser del lado izquierdo, calcular todo eso Sí. con respecto al diferencial de y luego otra vez hacer todo eso, Aquí tienes un pero, diferencial que apunta en X y Y. ajá, Y tienes aquí un circulito. Y aquí tienes que ver cuánto es el ángulo de inclinación, ¿no? Ya, ese ángulo debería trabajar con los dos, o es un no, ángulo diferente para yo, lado y lado. exacto, un ángulo diferente para el de al lado, porque si quieres coger aquí, aquí, digamos, lo voy a llamar alfa, y este aquí es teta, que te lo tendrían que dar, porque sería la inclinación de este alambre. Sí, Ujú. allí tienes que, bueno, vamos haciendo un paréntesis bien chévere. Tú tienes esta vaina aquí así. Agarras un diferencial cualquiera, vas a calcular sobre el origen. Digamos que son 45 grados para hacerlo más fácil, ¿no? Aquí tenemos 45 grados. Y entonces aquí está nuestro origen. Entonces, ya, pues por principio de superposición, tú calculas primero el alambre recto y después calculas el circular. El circular ya sabes cómo es ahorita, ¿no? Entonces, en el recto tienes que el campo eléctrico que apunta este muchacho, si es una carga positiva, sería algo así. Ya, a ver, vamos a dibujarlo más arriba. Una recomendación que regularmente hago es que no tomen los diferenciales ni en el centro ni en los extremos. Entonces, este diferencial aquí creo que no me conviene porque no podría notar bien qué es lo que pasa. Eh, eh. Entonces, nuestro punto estaría justo aquí. Ah, ya, mira, ve, si son 45 grados, incluso está fácil porque ¿cuánto sería el campo en ese punto? Sí, ok, que es lo mismo que está acá. Es esta expresión que está aquí. Estaría justo en medio. Entonces el campo sería esto que tienes aquí, la expresión que sacamos hace rato. Pero X sería la distancia desde aquí hasta acá. Y esta distancia de aquí sería, si esto es la longitud de este alambre, de este alambre, entonces esto aquí sería la mitad. Esto sería L medios. Si fuera 45 grados. Y si no fuesen 45, si no fuese 45 grados la inclinación, ya tendrías algo más o menos así. Y acá tienes tu origen en un punto P. Y bueno, si te da ganas de hacerlo como yo lo estoy viendo ahorita, es como que lo tuvieras más desplazado hacia abajo, ¿no? Con respecto al centro. Entonces tendrías que hacer algo parecido a lo que hiciste acá, a lo que hicimos acá. ¿Sí ves? Sino que el punto estaría desplazado más abajo y tendrías que calcular la componente X y Y, la componente hacia arriba y la componente hacia acá. Bueno, en este caso creo que la componente va a ser hacia abajo, la componente vertical. Sí, sería bastante trabajoso si no estuviera en el centro. Y si estuviera en el centro sería bacán porque agarrarías directamente la expresión que tienes acá. La reemplazas y sacas cuánto es el campo que transporta este man. Este campo de aquí tendría esta inclinación. Y ahí calculas el campo que te aporta este man de aquí, tenía su propia inclinación, y ahí haces una suma vectorial. Sí, eso sí responde a tu pregunta. O Sí, muchas gracias. dale, brother, vacancísimo. Ya, bacán. Entonces, íbamos a responder, a hacer otra pregunta de la tarea, otro ejercicio. Este, ya somos capaces de resolver casi todos. Ya hicimos vamos a ver este. Bien, aprovechando este ejercicio, vamos a ver cuánto es el campo eléctrico que aporta una espira sobre un eje. Dice ahí la expresión del campo eléctrico en el punto P que está sobre el eje central del cilindro. No tiene etapas. Bacán. En algunos ejercicios les suelen decir directamente que utilice la expresión de un anillo. Sí, en este ejercicio no te dicen. Entonces, como no dicen, supongo que tenemos que calcular todas las expresiones. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es calcular cuánto es el campo que aporta un anillo
sobre un punto que está fuera del man a lo largo de su eje. Entonces, si dibujo los ejes coordenados y en este plano que está acá dibujo una espirita, y aquí en un punto a lo largo de su eje central, un punto P, pum pum, quiero calcular cuánto es el campo. ¿Ya? Entonces veamos cuánto es el campo que aporta una espira. Chévere, tengo que, si tomo un diferencial aquí, si tomo un diferencial acá abajo simétrico, yo tengo que, si esto está lleno de cargas positivas, entonces el campo eléctrico aquí vendría así, y el campo eléctrico aquí vendría así. Sí, estoy aprovechando la simetría. Veo que las componentes verticales se cancelan. Es decir, que es necesario únicamente calcular la componente horizontal de campo para poder determinar cuánto es el campo eléctrico total aportado. Entonces, tengo que, el ángulo teta de aquí aparece justo aquí. Vamos a decir que desde aquí hasta acá hay una distancia X. Y este de aquí tiene un radio R grande. Bien, entonces, vamos a calcular con el diferencial que está arriba, ¿ya? La distancia desde ese diferencial hasta el punto P es R, y podemos apreciar que R es igual a X al cuadrado, la componente horizontal, más la componente vertical, que es el radio, que es constante. ¿Sí? Si se dan cuenta, si ustedes toman cualquier diferencial en cualquier parte, pum, 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 tiene este radio, ¿sí? En este plano de aquí, si esto es Z, X y Y, entonces este de aquí sería en el plano XZ siempre R, ¿sí? Y en horizontal siempre Y, siempre X. Bueno, entonces habría que cambiar aquí para que nadie se confunda. X y Y. En física no les ponen necesariamente el mismo sistema que utilizaron en varias, o utilizan en varias, los que estén viendo varias, sino que se los pueden cambiar cuando les dé la gana. ¿Sí? Es algo que suele pasar. Ya, entonces tenemos que siempre estaría a la misma distancia R. Bien, yo voy a calcular el campo en el eje horizontal. Entonces, el campo en el eje horizontal sería el campo, vamos a poner un diferencial de campo, un diferencial de carga entre R al cuadrado por, como estoy en el eje horizontal, está en el lado adyacente, por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, tengo que, si ustedes se percatan, saco este triángulo, esto vale R, esto vale X, esto vale teta, esto vale R chiquita. Entonces, el coseno del ángulo es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el diferencial de campo va a ser K por DQ entre R cuadrado por X entre R. Entonces, el diferencial de campo va a ser K por X entre R al cubo por un diferencial de carga. Ahora, como les he dicho en varias ocasiones hasta el momento, tengo una integral de dq. Podría expresarla en función de mi variable independiente, en la que varía. ¿Cuál de esas variables varía? ¿Varía K? ¿Es una constante? No. X varía, no. El punto P siempre se encuentra a una distancia de X de la espira. Y el R grande es el radio de nuestra espira, entonces es una constante también, un círculo. Entonces todas esas son constantes. Debería integrar solamente el de Q. Integro, desde que el campo vale 0 hasta que vale E. Desde que no hay nada de carga hasta que abarco toda la carga. Entonces, el campo eléctrico generado por un anillito va a ser K, X, Q entre la raíz de X al cuadrado más R al cuadrado. Sí, esto es dirección. La dirección sería a lo largo del eje de la espira, ¿ya? A lo largo del centro de la espira. Perfecto. Ese es el alambre que me aporta un diferencial de nuestro cilindro en este caso. O sea, una espira. ¿Por qué digo un diferencial de nuestro cilindro? Perfecto. Ya tenemos esta expresión. Vamos a utilizarla para calcular cuánto es el campo que aporta este muchacho que está aquí a la izquierda.
yo tomo un diferencial aquí. Vamos a hacerlo con un color vistoso, algo así. Creo que quedaría mejor con el amarillo. Ya, boom, agarro este cilindro. Pues sí. Ahora, sé que un diferencial de ese cilindro sería un anillo, como el que tenemos acá arriba. Sí, idéntico. Entonces, este diferencial de aquí, como todo esto tiene una carga Q, entonces este anillo tiene una carga de Q. Entonces, ese anillo va a entregar un campo diferencial sobre el punto P. Entonces digo que el diferencial de campo va a ser igual a... ¿Cuánto es el campo que entrega esta vaina? K por X, pero es un diferencial de carga que aporta entre la raíz de X al cuadrado más R al cuadrado. ¡Pum! Perfecto. Ahora, el asunto es Disculpa, que... allí Sí, no dime, hay dime. elevado al cubo. Sí, gracias. Bacán. Dale, gracias, loco. Ahora sí, yo voy a ir sumando anillos desde el extremo izquierdo de nuestro cilindro hasta el extremo derecho, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir desplazándome a lo largo de este eje que voy a llamar X. Voy a tomar este sistema de referencia. Aquí está mi eje X hacia la derecha y aquí pueden dibujar el plano Y, Z. ¿Sí? Pero lo que me importa es que voy a comenzar a contar X desde este punto P hacia la derecha. Entonces, si se dan cuenta, me tengo que ir desplazando a lo largo de X. Es decir, que mi variable independiente es X, la variable de la cual depende E. Tengo que integrar entonces con respecto a ese parámetro que es variable, pero tengo un diferencial con respecto a Q. Vamos a utilizar la definición. Si ven que todo este cilindro tiene una superficie lateral, entonces ahora voy a tener que obligadamente utilizar la definición de densidad superficial, que es igual a la carga entre el área, y este de aquí es dQ entre dA. Sí, tiene carga uniformemente distribuida. Entonces puedo escribir esto. Bacán. Entonces tengo que Q entre el área. ¿Cuánto es el área lateral de un cilindro? 2pi R por L. Este cilindro tiene esa área superficial lateral. Y acá tengo dQ entre el área lateral de el cilindrito de color amarillo. Si ven que la longitud de este cilindro amarillo es horizontal, ¿no? Está acostado, o sea, el DL es horizontal, entonces puedo escribir a este DL como un dx. Entonces esto sería 2pi r dx. Simplifico lo que puedo simplificar y me queda que mi dq es igual a q entre L por dx. Entonces, tengo que mi diferencial de campo eléctrico va a ser K por X por Q entre L X al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios por dx. ¡Pum! Y ya tengo cuánto es el aporte diferencial que hace mi anillo, el diferencial que he tomado. ¿Sí? Tenemos que X es la distancia hasta pilas. X, como podemos notar en esta expresión, es la distancia que hay desde el centro de nuestra espira hacia el punto P. Entonces, X aquí va a ser la distancia desde el centro de nuestra espira hacia el punto P. Dice, ok,
todo lo que midamos a la derecha de P es X, ¿no? Según el sistema de referencia que yo he tomado. Entonces, pues sí, justo ahorita, X es la distancia desde el centro de la espiga hacia la izquierda. Ya, tengan en cuenta eso, porque ya les voy a hacer notar que no siempre ocurre eso. Vamos a hacer otro ejemplo. El mismo ejercicio lo vamos a hacer de otra forma. Entonces, ahora sí, yo puedo integrar desde que el campo vale 0 hasta que vale E. Desde que X vale ¿cuánto? Desde que comienza a aportar en el lado izquierdo este man que está a una distancia D, hasta el extremo derecho que sería D más L. Entonces el campo eléctrico va a ser igual a K Q sobre L, la integral desde D hasta D más L de X de X. Dividido entre X al cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. Bien, ese de allí, bueno, ahí está fácil, ¿no? Es un cambio de variable, U igual a X al cuadrado más R cuadrado. Vamos a resolver esta integral aparte. La integral de X por dx entre X al cuadrado más R cuadrado. Esto de aquí lo hago porque ustedes van a subir la tarea, ¿no? Entonces tienen que copiar igualito. Bueno, mientras menos igualito copio, mejor, ¿no? U igual a X. Yo sé que estoy soñando ahorita, pero ya, pues, ¿qué se puede hacer? U igual a X al cuadrado más R cuadrado de U es igual a 2X por dx. Entonces, esto de aquí sería un medio, la integral de U sobre U a la 3 medios. Y esto de aquí sería menos un medio de 2 sobre raíz de U. Sí, integrando. Te vas. Esto de aquí me quedaría K por Q entre L. Hola. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Menos 1 sobre raíz de U desde D. Bueno, no sería raíz de U. Ya voy a leer los mensajes un ratito. Raíz de X al cuadrado más R al cuadrado D más L. Entonces evaluamos K por Q entre L por 1 sobre D cuadrado más R cuadrado raíz menos 1 entre la raíz de D más L al cuadrado más R cuadrado. Dicen no, está todo bien, parece. Ya, entonces, ese sería el campo, esto sería la respuesta literal A, ¿no? Perfecto. B, ahí es la expresión de campo eléctrico cuando D es 0. O sea, si es más literal A, ya fue literal B. Tenemos que este de aquí sería, ya, si está con un conjunto de cargas positivas, este de aquí sería en dirección menos I. Y de ahí, si D vale 0, este de aquí quedaría K, Q entre L, 1 entre R, ¿verdad? D 0, entonces te queda R al cuadrado, raíz de R cuadrado R, menos 1 sobre L al cuadrado más R al cuadrado raíz. En dirección menos I. Perfecto. Ahí estaría resuelto este ejercicio. Muy bien. Entonces, el ejercicio número... Ya que este ejercicio aquí está horrible. Este aquí está muy feo. Este aquí se los voy a plantear porque la pena es que está muy largo. Entonces, vamos a ver, dice, 8 partículas con carga
cada una de magnitud Q, están situadas en las esquinas de un cubo de arista S, como se observa en la figura. Dice, determina las componentes X, Y y Z de la fuerza ejercida por las demás cargas sobre la carga ubicada en el punto A. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza total? Bien, vamos a ponerle el nombre a cada una de las cargas. A ti te voy a llamar 1, a ti te voy a llamar 2, 3, a ti te voy a llamar 4, 5, 6 y 7. Te voy a hacer la carga 8. Ya, entonces, ¿cómo aparecen todos los vectores de fuerza? Todas las cargas son Q. Si todas las Q fueran negativas, todas las fuerzas fueran de repulsión. Si todas las cargas fueran positivas, todas las fuerzas fueran de repulsión. Así que no importa si son positivas o negativas, el vector va a apuntar en la misma dirección. Entonces, este aquí sería la fuerza. Vamos a dibujar flechitas. Vamos a dibujarlas de negro. Este aquí sería la fuerza. Uy, no quiere. Aquí está. Este aquí sería la fuerza por la carga que está abajo. Sí, así. Este aquí sería la fuerza por la presencia de 7. De allí tenemos que a lo largo de esta línea, pum, 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 aparece la fuerza por 3. Sí, entonces, este aquí sería la fuerza por la carga 3. De allí tenemos que por la carga 2 aparece una fuerza así. Esto sería la fuerza por la carga 2. Y de allí tengo que, este de acá sería, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, tiene que aparecer 7 fuerzas, ¿no? Entonces tenemos, vamos a ver por la carga 1, tenemos que la línea que une estas dos manes sería esta, pum, pum, pum. Entonces esta man de aquí iría así. Esta fuerza va a ir así. Esto va a ser la fuerza por la carga 1. De allí tenemos las otras 3 cargas que son las que están abajo. El punto que une esta con esta, la línea que une estos dos manes sería esta línea. Este de aquí sería algo así. Y de ahí tengo que... Una pregunta. Sí, dime. Ahí estás asumiendo que todas las cargas tienen carga positiva. Ya, eso es lo que mencioné hace un ratito. Si todas fuesen negativas, igual las fuerzas son de repulsión. Y si todas fuesen positivas, igual las fuerzas de repulsión. Entonces no importa, ¿no? Si son positivas o negativas. Entonces, ¿qué? La carga Q en el punto A, ¿esa qué es? Todas son iguales. Toditas son iguales. Entonces, Ya, todas ya, pueden ser positivas o todas pueden ser negativas. ya, listo. Ya, dale. Alguien me pidió la ejercicio anterior. Vamos a ver. ¿Puede, por favor, poner el reto anterior? Que se me pasmó el internet pleno. Les voy a poner, igual el documento se los paso en PDF, no se preocupen. Supongo que varios de ustedes piden que retroceda para hacer captura de pantalla, pero les voy a pasar en PDF, no se preocupen. Ya, entonces ya retrocedí y regreso por acá. Entonces, este aquí sería la fuerza por la carga número 6. Si ven que está largo, te hay que calcular 7 fuerzas. Y de ahí sería por la carga número 5. Y este sería este plano que está aquí, el plano YZ. Pum. Entonces este de aquí sería la fuerza 5. Ya, lamparota, ¿no? Chuta. Dejarlos ustedes solitos, puede que algunos nos la hagan también. Vamos a hacerlo. Ya fue.
1, 2, 3. Probando. A ver. 1, 2, 3. Ya. 5, 4, 6. 7. Ya, entonces veamos cuánto es la fuerza 1. La fuerza 1. Vemos que la fuerza 1 aparece paralelo al plano XY. Paralelo al plano XY. Es decir, que no tiene componente Z. ¿Cuánto sería cuánto sería esta fuerza? Bien, voy dibujando y luego voy borrando, ¿no? Esto aquí sería algo así, pum pum, apunta en este plano de acá arriba, y de allí pueden medir cualquier ángulo. Si se dan cuenta, como es un cubo, todos los ángulos son 45 grados. Entonces, de aquí para acá voy a decir que esto es teta. Desde Y hasta hacia X. Todos son 45 grados pilas. Teta es igual a 45 grados porque es un cubo. Ya, entonces, bueno, chuta. Ese es teta, porque alfa, que va a ser este ángulo que está acá, va a ser diferente de 45 grados. Bien, entonces, tengo que teta va a ser ese ángulo que está allí, y tengo componentes en X y en Y únicamente, ¿verdad? Si se dan cuenta, la fuerza apunta una componente en dirección X y una componente en dirección Y, positivos ambos. Entonces, esto de aquí va a ser solamente en X y en Y, ¿y cuánto va a ser la magnitud de esa fuerza? Bien, la distancia desde la carga 1 hasta la carga 8, ¿cuánto es? Tengo que esta arista vale S, entonces este de aquí vale raíz de 2S. Entonces, R entre 1 y 8 va a ser raíz de 2S. Entonces, R cuadrado entre 1 y 8 va a ser 2S cuadrado. Este de aquí me quedaría K por Q cuadrado, sí, porque las dos valen Q, entre la distancia de estos manes, que sería 2S cuadrado. Sí, esa es la magnitud de la fuerza, sí, pero esta fuerza tiene componentes X y Y, entonces debo multiplicarlo por el vector unitario que me entregue esa nota. Sí, tengo una componente en X y una componente en Y, entonces aquí le pongo I más J, ¿sí? I más J, chuta, se van a confundir los que no hayan visto estática. Vamos a ponerle que hay una componente horizontal y una componente vertical. Esto sería raíz de 2 sobre 2. A ver, déjenme verlo. Tengo una componente así, X, tengo una componente así, Y este man viene así, pum, pum. Ya, entonces este aquí es el vector de fuerza. Esta componente de aquí sería por raíz de 2 sobre 2 en I más raíz de 2 sobre 2 J. Sí, considerando que este ángulo es 45 grados. Bueno, es 45 grados porque es un cubo. Bien, ahora es justamente lo mismo que va a pasar con este man de aquí, la carga 5. Este aquí está en el plano XZ. Es lo que va a pasar con la carga 6, que está en el plano X. A ver, este sería X, esto sería YZ y este acá sería el XZ. Sí, eso va a pasar con 5 y 6, verán. Sí, entonces esto mismo va a pasar con 5 y 6. Este aquí va a ser F5 y F6. Va a ser K Q cuadrado sobre 2S cuadrado, K Q cuadrado sobre 2S cuadrado por 5 tiene componentes en Y y en Z. Entonces sería raíz de 2 sobre 2Y más raíz de 2 sobre 2Z. Y acá sería, para la 6, tiene componentes en X y en Z. Entonces sería raíz de 2 sobre 2Y más raíz de 2 sobre 2 en KZ. Perfecto, esa sería la 6. Ahora,
2 y 3 son las más abacas. 2, 3 y 7. 2, 3 y 7. ¿Por qué? Porque se encuentran a una instancia todas S, sino que el uno apunta hacia arriba, el otro apunta hacia X y el otro apunta hacia Y. Entonces, la fuerza 2 va a lo largo del eje Y. Entonces esto me va a quedar en J. La distancia de separación entre las dos cargas es S. Entonces esto sería K U cuadrado sobre S cuadrado. Esto igual sería a la fuerza 3, KQ cuadrado sobre S cuadrado. Y la carga 3 apunta hacia atrás, esto sería en dirección Y. Y la carga número, ya sé que 2, 3, 7, esto de aquí sería hacia arriba, KQ cuadrado sobre S cuadrado hacia arriba, K. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y me falta la carga 4, que es la más lámpara, ¿no? Y ni tan lámpara tampoco. Bien, entonces vamos a quitarle todo esto que está aquí. La carga 4 está acá arriba. Aquí ustedes saben que hay raíz de 2S y de aquí para acá arriba hay S. Entonces la distancia de separación de aquí ya no es raíz de 2S, sino que es la hipotenusa de esos dos manes. ¿Cuánto sería en este caso? R cuadrado entre 1, entre 4 y 8. 4 y 8 es igual a raíz de 2 S al cuadrado más S al cuadrado. Esto de aquí me queda 2 y 1, 3. 3 S cuadrado. Ahí está. Entonces, la fuerza 4 va a ser K U cuadrado entre 3 S cuadrado por. Y este es el único que tiene componente X, Y y Z. Entonces, tenemos componente, ya se los voy a poner así, I, J y K. Sí. Y esto dividido para el vector unitario. Este de aquí sería, ¿cuánto? A ver, esto de aquí, pum, pum, es que no sé cómo explicarles. Esto acá ustedes lo podían haber escrito como I y J, ¿verdad? Así. Dividido para raíz de 2, dividido para raíz de 2, para que al sumar esto les quede un vector unitario. Sí, así mismo, aquí divido para raíz de 3, divido para raíz de 3 y divido para raíz de 3, y me queda el vector unitario. Entonces, ahí se lo dejo como tarea para que la piensen un poquito, ¿no? Y si me equivoqué, ahí lo corrigen. Sí. Entonces, bien, ese ahí sería. Sí, igual está fácil, ¿no? Comprobar. Suman y debería quedar. Ya, y al final les preguntan, determine las componentes X y Y de la fuerza total ejercida por las demás cargas sobre A y cuál es la magnitud y la fuerza total. Entonces, la fuerza total sobre el punto A va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta 7 de las fuerzas sub I. Sí, suman todos estos manes y le sale la fuerza total en componentes rectangulares. Te sale la fuerza XY más la fuerza YJ. Sí, y de allí aplican Pitagorazo y sacan cuánto es más la fuerza en Z. K. Y sacan cuánto es el módulo de la fuerza y pueden sacar también con cosenos directores la dirección de esa fuerza. Perfecto. Entonces, hasta ahí estarían casi todos los ejercicios. Falta solamente uno. Y para esto vamos a hablar de lo que son los dipolos eléctricos. ¿Sí? Entonces, déjenme abrir aquí para ver si no me he saltado nada. Aquí está, aquí está. Pum, pum. Ah, ya, las líneas de campo. Sí, mejor que revisé. Faltan las líneas de campo y los dipolos. Entonces, hablemos de las líneas de campo eléctrico.
Bien, las líneas de campo son líneas imaginarias representativas del campo eléctrico generado por alguna fuente. Si tenemos una carga positiva, por ejemplo, si ustedes agarran cualquier punto P, ustedes saben que el campo va a apuntar radial a la carga y si es positiva apunta hacia afuera. Sí, y así se agarran cualquier otro punto. Ahora, si ustedes trazan líneas de campo, estas líneas de campo tienen que ser trazadas de tal manera de que el campo siempre sea tangente a la línea que ustedes están seleccionando. Sí, sea siempre tangente a la línea que ustedes estén seleccionando. Entonces, las líneas de campo para esta distribución de aquí serían así. Distribución, una carga puntual, no. Hay más distribuciones. Serían así para una carga positiva. Para una carga negativa van hacia adentro. Sí, oh, qué tiro. La misma nota que dibujaste hace rato. Bien, veamos qué pasaría si tuviera una positiva con otra positiva. Ustedes conocen que si tienen más de un campo actuando sobre un punto, entonces el campo resultante es igual a la suma de los campos que actúan sobre ese punto. Entonces, gracias a eso, es que las líneas de campo no pueden cruzarse entre ellas, porque al momento de cruzarse tendrías más de un punto. Si ustedes tienen algo así, una tangente, y ustedes analizan aquí, dices, ah, ya tengo un campo aquí y tengo otro campo así. La suma de los dos, algo así. Entonces, si ven, no deberían de cruzarse. O sea, deberías de tener algo así, para que esta tangente te represente a la suma de estos otros dos. Entonces, es por esa razón que las líneas de campo no se cruzan. O sí, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo son las líneas de campo aquí? Ustedes saben que de aquí tiene que salir. De acá tiene que salir. Acá debería ir hacia acá y acá debería ir hacia acá. Pero si se ponen a pensar un poco, cuando ustedes llegan al centro, ¿qué va a pasar? Este man apunta hacia acá, este man apunta hacia acá, se cancelan y te da cero. Entonces, en el centro, entre estas dos cargas, si son iguales, pilas, esto para dos cargas iguales, el campo va a ser algo así. No se cruzan. Y si ustedes agarran cualquier punto, el campo eléctrico apunta así, tangente. Y si son una carga positiva y una carga negativa, bueno, si fueran carga positiva, si fueran negativa y negativa, serían iguales, pero en sentido contra las flechas, ¿no? Entonces, aquí tendría, tratando aquí de salir y acá entrando, entonces, pum, perfecto. De allí, aquí tratando de salir, así, pero por acá tratando de entrar. Entonces, ¿cómo sería una curva que logre eso? Algo así. Algo así. Ya, y esas son las líneas de campo. Ustedes agarran cualquier punto y la tangente a esta cosa es el campo eléctrico. Sí, esas son las líneas de campo. Y a partir de las líneas de campo eléctrico van a poder definir las superficies equipotenciales en el capítulo número 3. Ahora, ya saben qué son las líneas de campo. Bien, entonces ahora sí hablemos de los dipolos eléctricos, para poder responder a la última pregunta. Dipolos eléctricos en este caso, porque también hay dipolos magnéticos. El asunto es que un dipolo es un ente que tiene una carga neta igual a cero, porque la misma cantidad de carga positiva tiene negativa, pero la nota es que estos manes son bacanes porque las cargas se distribuyen de tal manera de que una zona queda con una densidad de cargas positivas y la otra queda con densidad con cargas negativas. O sea, te queda algo así. ¡Pum! Ahora, ¿qué pasa
si yo pongo un campo externo? Vamos a hablar de un campo eléctrico uniforme. ¿Qué cosa es un campo eléctrico uniforme? Un campo uniforme es un campo que actúa en la misma magnitud en todos los puntos, ¿sí? O sea, si tú agarras un punto aquí, un punto acá, casi bueno raya, ¿qué pasó? Un punto aquí, un punto acá, donde sea. Uy, no quiero rayar. Entonces, el punto, en ese punto, en todos los puntos, el campo eléctrico va a ser el mismo en magnitud y el mismo en dirección. ¿Sí? En cualquier punto que nosotros escojamos, el campo eléctrico va a ser el mismo en magnitud y dirección. Eso es un campo eléctrico uniforme. Un campo eléctrico constante es un campo que es el mismo en magnitud, a ver, que es el mismo en magnitud en todo tiempo. Entonces, un campo uniforme y constante no es lo mismo, porque imagínense esta distribución uniforme. Podría no ser constante, porque ahorita en t igual a 0 esto vale 5, después 10, 15, 20, y todos valen 5, 10, 15, 20. Pero constante sería de que todo el tiempo valga 5, 5, 5, 5, 5, 5. Pero podrían no valer 5, aquí, por ejemplo, este podría valer 5, por acá podría tomar una que valga 10, pero si todo el tiempo vale este 5 y todo el tiempo este vale 10 y todo el tiempo este vale 20, eso es un campo eléctrico constante pero no uniforme. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un campo eléctrico que es uniforme alrededor de nuestro dipolo? Eso quiere decir que en la parte positiva del dipolo el campo va a ser el mismo y en la parte negativa del dipolo el campo va a ser el mismo. Es decir que si yo tengo un campo uniforme hacia la derecha, E uniforme, entonces aquí vale E y aquí vale E, el campo. Como les mencioné hace un rato, la fuerza eléctrica aquí va a aparecer en la misma dirección que el campo, cuando se trata de la parte positiva. En cambio, la fuerza eléctrica aquí va a aparecer hacia atrás. Sí, aquí tienes menos Q y acá tienes más Q, la misma cantidad de carga. Entonces, como es el mismo campo en la parte positiva y el mismo campo en la parte negativa, entonces vas a tener la misma fuerza F hacia la derecha y la misma fuerza F hacia la izquierda, de tal manera que la sumatoria de fuerzas en este man va a ser igual a 0, cuando el campo es uniforme. Perfecto, entonces, dentro de un campo uniforme, un dipolo no siente una fuerza neta. Sí, su fuerza neta es igual a 0. Pero esta fuerza va a provocar un momento de torsión. Sí, estas fuerzas van a hacer rotar a este dipolo. ¿Sí, ok? Estas fuerzas van a aplicar un momento de torsión con respecto al eje de con respecto al centro de nuestro dipolo. Ahora, si este dipolo tiene una longitud D, sí, entonces las fuerzas aparecen con respecto al centro a una distancia de medios, ¿verdad? Este sería su brazo de palanca. Y solamente la componente perpendicular de fuerza es la que provoca torque. Entonces, si ustedes tienen el campo eléctrico hacia acá, tu dipolo, tu de medios hacia acá, tu fuerza eléctrica hacia acá, el ángulo formado entre estos dos vectores, θ es este, entonces tu fuerza eléctrica provoca un momento de torsión con esta componente. Esta componente no hace nada, la que es paralela al brazo de palanca. Aquí, la que es perpendicular. Esto sería el lado opuesto al ángulo. Entonces, el torque va a ser igual a la fuerza F por el brazo de palanca de medios por el seno del ángulo θ. Esto escrito como vector sería F cruz de medios. ¿Ya? Eso sería el torque de la fuerza de arriba. Pero el torque es lo que hace la fuerza de arriba más lo que hace la fuerza de abajo. Entonces el torque total va a ser 2 veces F cruz de medios. Aquí te queda que el torque total va a ser F cruz D. Ahora,
la fuerza es igual acá a el campo eléctrico por la carga. Entonces, este de aquí, vamos a decir que el torque va a ser la carga por D cruz, el campo al revés, ¿no? Es D cruz, es al revés. Es igual, doy clases de física mecánica y se va mal este vector. Es al revés, vamos a ponerle un signo menos. Entonces, este de aquí quedaría E cruz Q D. Sí, y vamos a llamar P al producto Q por D, donde P es el momento dipolar. De tal manera que el torque que va a sentir nuestro dipolo va a ser igual a E cruz P. Cacho, aquí creo que me equivoqué en signo, efectivamente. Déjenme revisar por si acaso. Sí, es P cruz E. Ay, Diosito santísimo. El torque en el dipolo va a ser P cruz E. Está en el texto igual, por si acaso. Sí, entonces el momento de torsión que va a sentir nuestro dipolo va a ser eso que tenemos ahí, donde P es igual al producto QD. Perfecto. Ahora, D es un vector que apunta, bueno, P es un vector que apunta desde la parte negativa del dipolo hacia la parte positiva. ¿Ya? Eso de ahí es el torque que va a sentir nuestro dipolo. Y allí, como se dan cuenta, la fuerza va a aparecer de tal manera que va a hacer rotar a nuestro dipolo. ¿Hacia dónde va a rotar nuestro dipolo? A la misma dirección que el campo. El P apunta hacia acá. Entonces, nuestro dipolo va a tratar de girar hasta llegar a la misma orientación que tiene el campo eléctrico, hacia un estado de menor energía potencial, vamos a llamar. Porque si ustedes tienen la Tierra y sueltan cualquier masa, ustedes tienen una masa M, ¿hacia dónde se va a desplazar su masa? Hasta su nivel de referencia, cuando la energía gravitacional es igual a cero, o al estado de menor energía potencial. Entonces, para los dipolos, vamos a definir la energía potencial como el negativo del producto P.E. Sí, eso va a ser la energía potencial de un dipolo dentro de un campo eléctrico uniforme. Tratando el dipolo siempre de ubicarse en la posición de menor energía potencial. La menor energía potencial no ocurre cuando la energía es cero, sino que cuando la energía es, por el coseno de teta, esto equivale, cuando esto vale 1. Cuando estos dos se encuentran alineados, porque teta es igual a 0. ¿Sí? Entonces, el estado de menor energía es cuando es justo un número negativo y es el producto entre P y E. No es cuando es 0, pilas. Ahora que ya que saben esto, ya podemos resolver el último ejercicio de la tarea. Este que está aquí. Bueno, los que han visto física mecánica probablemente sepan cómo resolverlo, pero los que han visto... los que vieron física 1 podrían resolverlo. Los que han visto física mecánica no pueden. Es por eso que se me hizo raro que hayan puesto este ejercicio en la tarea, porque ya no ven esto en el contenido de la materia pasada. Entonces, bien, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Dicen, un dipolo elíptico en un campo eléctrico uniforme se desplaza ligeramente de su posición de equilibrio. ¿Cómo se observa en la figura? La posición de equilibrio es cuando este man está completamente horizontal. Menos y más. Sí, y lo que han hecho es desplazarlo un chance para acá, un ángulo teta. La separación entre las cargas es 2 veces A. Y el momento de inercia es I. Tiene una inercia I. El dipolo es liberado de su posición. Dibuje las fuerzas que actúan sobre el dipolo y muestre la sumatoria de fuerzas. Bien, tengo que las fuerzas que actúan son paralelas a la fuerza en la misma dirección para la carga positiva y paralelas a la fuerza pero en sentido opuesto para la carga negativa. Tenemos que la sumatoria de fuerzas
es igual a cero, ¿sí? Y apunta en ese sentido. Ahora, estas fuerzas no hacen acelerar linealmente a nuestro dipolo, pero sí lo hacen acelerar angularmente. Estas fuerzas van a aparecer así, de tal manera que esto, la sumatoria de momentos de torsión va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Sí? Estas fuerzas, cuando tengamos nuestro dipolo en la dirección que podemos apreciar, van a aparecer de esa manera. ¿Sí? Y cuando ya llega a la posición de equilibrio, nuestro dipolo, como tiene una inercia I, entonces este man va a rotar un chance para acá, debido al efecto de la inercia. Cuando se está rotando hacia acá, esta fuerza apunta hacia acá otra vez, ¿sí? Tratando de llevárselo otra vez de regreso. Entonces, esta fuerza siempre apunta tratando de llevarse a nuestro sistema a la posición de equilibrio. Esta fuerza es una fuerza restitutiva, una fuerza que trata de llevar al sistema a la posición de equilibrio. Entonces, las fuerzas restitutivas van con signo menos y entonces esto de aquí sería un torque negativo. Esto me va a quedar Q por la distancia por el campo eléctrico, ¿no? Este de aquí es el torque sobre un dipolo. P por E, por el seno del ángulo formado entre los dos manes, por el seno de teta. ¿Sí? Esto de aquí va a ser igual a la inercia por la aceleración angular, que es la segunda derivada de la posición angular con respecto del tiempo. Como el desplazamiento es muy pequeño, se puede tomar que el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo en radianes, porque esto es aproximadamente la tangente del ángulo. Entonces, este de aquí va a ser menos 2a por q por e por teta más i, perdón, este aquí va a ir igual. Entonces, inercia por teta 2 puntos más 2aq e teta igual a 0. Entonces, teta 2 puntos más 2aq e sobre i teta igual a 0. Este aquí es una ecuación diferencial de segundo orden que se puede resolver con dos condiciones iniciales y nos entrega como resultado un movimiento armónico simple. La solución con las correspondientes condiciones iniciales sería la amplitud máxima cuando vale teta máximo por el coseno de WT más phi, donde W cuadrado es lo que acompaña a teta, 2aq e entre i. Sí, no les hago una explicación más profunda de esto porque probablemente muchos de ustedes no entiendan por no haber visto en la materia anterior esto y no correspondía poner esto en la tarea, pero ya pues, ya está puesto. Ya, entonces eso ahí sería todo. Ah, ya, por si acaso, allí mismo en el canal les explico movimiento oscilatorio, por si acaso quieran ver, y ahí explico este tipo de movimientos. Ya, entonces, esto de aquí sería todo con respecto a la clase de hoy. Como les dije, les voy a enviar el documento por el grupo. Sí, cuéntame, dime. En el ejercicio donde eran todas las fuerzas, las siete fuerzas esas, ya que ya, si Sí. la tienes ahí, ese. Al Ahí final está, tú dijiste que hay que calcular la magnitud y, bueno, eso pide el B, pero eso tú lo dices que lo calculemos utilizando los cosenos directores para... Sí, así es. Ah, ya. O sea, la dirección con los La cosenos dirección. directores. Sí. Ah, ya. La magnitud es, sumas todo eso que tienes allí y le aplicas un pitagorazo. Sí, Pitágoras. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, eso ahí sería todo. Ahí está resuelta la tarea por partes. Ahí ya se la copian en chévere. Y bien, ahí está todo. Entonces, pilas para más clases así y con más contenido y con
ejercicios de las parecidos a las evaluaciones, ya saben, se pueden registrar al curso, pilas. Y mañana nos vemos otra vez con los que pertenecen al curso y muchas gracias a todos por prestarme atención. Ahora mismo voy a subir la clase para que la tengan disponible en el canal. Gracias a todos, muchachos, pilas.